Hola familia, si vieras a un perro o un animal comiendo tierra desesperadamente, pensarías que está muerto de hambre o que se volvió loco. Pero en realidad está siendo muy sabio. Existe un comportamiento ancestral llamado geofagia y es la práctica de comer tierra. Y los animales lo hacen por instinto. Cuando comen algo venenoso, algo tóxico, cuando sienten que su cuerpo está cargado de parásitos, ellos saben que en la tierra hay algo que los limpia por dentro. Y nuestros ancestros también lo sabían. Desde los egipcios hasta los griegos usaban barro medicinal para curar, desde envenenamiento hasta heridas graves. Pero en algún momento de la historia nos volvimos demasiado limpios y olvidamos esta medicina fundamental. Y hoy en Soy Ahora vamos a romper un tabú. Vamos a hablar de por qué a veces la solución más sofisticada para limpiar un cuerpo intoxicado por la vida moderna es volver a lo más básico, volver a la tierra. Pero esperen, no les estoy diciendo que vayan al jardín a comer cucharadas del suelo. Eso sería peligroso. Cuando hablamos de comer tierra para sanar, hablamos de una parte muy específica, poderosa y pura de la tierra. La arcilla medicinal. Quizá conozcas la arcilla por las mascarillas para el rostro. Yo misma he compartido muchas recetas con arcilla para hacer shampoo, para hacer mascarillas, incluso pasta de dientes. Pero ¿qué pasa si va por dentro? Si la estaríamos tragando. Para entenderlo, no pienses en la arcilla como un alimento que te va a nutrir. Pensaremos en ella como un camión de basura inteligente que limpia. La arcilla medicinal no se digiere, entra por tu boca y sale por el otro lado. Pero en ese viaje, a través de tu sistema digestivo, hace algo extraordinario, gracias a la física. El secreto es la carga eléctrica negativa. Imaginen que la arcilla es un imán gigante con carga negativa. En el mundo moderno, la mayoría de las cosas que nos enferman tienen carga positiva, como por ejemplo los metales pesados, mercurio, plomo, aluminio, los pesticidas de algunos alimentos, las bacterias patógenas y sus toxinas, incluso los radicales libres. Cuando bebes arcilla, esta viaja por tu intestino atrayendo todas esas toxinas como un imán. Los atrapa en su estructura. Es un proceso llamado adsorción y no los suelta hasta que los expulsa en el baño. Es una limpieza mecánica y no química. Tipos de arcilla. ¿Cuál se come? Y aquí es cuando surge la gran duda. Dana, yo conozco la arcilla caolín, he oído hablar de la zeolita, pero ¿cuál se utiliza? Y vamos a aclararlo. No todas las tierras, arcillas, son iguales. Seguramente han escuchado mucho hablar de la zeolita o también de diatomeas. La zeolita es un mineral volcánico y las diatomeas son algas fosilizadas. Aunque no son técnicamente arcillas geológicas, funcionan de forma muy similar. Son minerales desintoxicantes. Son excelentes opciones también, pero hoy nos vamos a enfocar en un tipo de arcilla, bentonita. También están las suaves, caolín y la arcilla roja. La arcilla blanca, caolín, la usamos mucho en cosmética. Es muy suave, se puede tomar, es un remedio antiguo que se usaba como antidiarreico. La utilizamos nosotros en hacer pastas de dientes, hacemos pastas de dientes incluso para niños porque si se traga un poquito no pasa nada. Pero en el caso de la caolín es menos potente para un detox profundo. Entonces, ¿cuál usaríamos? La bentonita. Esta es la que buscamos. La bentonita es ceniza volcánica envejecida. ¿Y por qué es especial? Cuando la bentonita toca el agua, se hidrata y se expande como una esponja, multiplicando su tamaño. Esto crea una superficie enorme para atrapar toxinas. Es la más potente para sacar metales pesados y limpiar el colon a fondo. Pero, ante todo, la seguridad. Y esto que les voy a decir es vital. Y este es el momento más importante de todo este video y el que tienen que escuchar sí o sí. Antes de darte el paso a paso de cómo tomarla, necesito que me prestes máxima atención. Vamos a leer la de letra chica, porque aunque esto es natural, si se usa mal puede ser peligroso. ¿Qué riesgos tenemos con la arcilla? Primero, la inhalación. Ese polvo cuando uno la manipula y lo inhala, puede ser dañino a largo plazo para tus pulmones. Entonces tenemos que tener la precaución de no inhalarla, de alejarnos, de usar una mascarilla, tener cuidado al moverla, al abrir el paquete. No vamos a meter la nariz
en el paquete para ver qué olor tiene o olerla mientras la estamos manipulando. Nada de eso. Riesgo 2, la contaminación. ¿Qué comió tu arcilla antes? Como dijimos, la arcilla es un imán. Si se extrae de un suelo contaminado y no se purifica, puede traernos la misma arcilla, metales pesados y bacterias. Regla de oro, nunca uses arcilla artística o arcilla de dudosa procedencia. Cuando la compres, tiene que decir explícitamente grado alimenticio. En Argentina, por ejemplo, esto significa que el producto pasó por ANMAT o autoridades bromatológicas que certifiquen que los niveles de metales pesados estén por debajo de los límites seguros para consumo humano. No se puede usar arcilla artística, de modelar o barro del río. Hay que buscarla en dietéticas serias, en farmacias naturales o incluso en químicas. En Argentina se le llaman químicas, en Uruguay, por ejemplo, se le llaman droguerías. Riesgo 3, y muy importante también, la obstrucción. No hay que hacer cemento en la panza. Cuando uno consume arcilla tiene que tomar mucha agua, porque si no lo hiciera, si no tomara suficiente agua, la arcilla se seca en el intestino y podría causar un bloqueo digestivo severo. Esto soluciona tomando mucha agua para que corra, como con cualquier detox, cualquier tipo de antiparasitario que tomes o que sea, siempre hay que tomar mucha agua y hay que estar vigilando de ir muchas veces al baño, por supuesto, a eliminar lo que estamos queriendo sacar. Así que si sos una persona que no toma mucha agua, no hagas este protocolo. La hidratación es extremadamente obligatoria. Y por último, si estás embarazada o en periodo de lactancia o tomas medicación crónica, consulta a tu médico antes de ingerir nada que no conozcas. Ahora sí, después de todas estas precauciones que tenemos que tener, ¿cómo tomarla? Entonces, si tenemos la arcilla bentonita de grado alimenticio y te comprometes a tomar mucha agua, este es el protocolo. Usa siempre cuchara de madera, plástico o cerámica, porque el metal desactiva su carga eléctrica. ¿Cómo empezar? Vamos a comenzar la dosis muy de a poco, con un cuartito de cucharadita en un vaso entero de agua. Y la vamos a preparar la noche anterior para que se hidrate muy bien. ¿Cuándo la vamos a tomar? En ayunas, al otro día, lejos de las comidas. Y recordá tomar agua todo el día. Si tomas algún tipo de medicamento, aléjala 2 o 3 horas de cualquier remedio o pastillas anticonceptivas, porque puede absorber y anular su efecto. Y esto se hace por ciclos cortos, de una semana. No es un suplemento para tomar todos los días de tu vida. Lo vamos a hacer por 7 días. Tomas ese cuartito de una cucharadita en un vaso grande de agua. Y eso lo vamos a hacer por 7 días, nada más. Brevemente les quiero contar que no olvidemos su uso externo. La misma bentonita que te limpia por dentro es una aspiradora para limpiar tu piel por fuera. Al secarse sobre la piel, crea una succión que extrae grasas, suciedad, toxinas de los poros. Les doy un tip rápido. Para una mascarilla facial potente, especialmente para el acné quístico, es buenísima. Mezclamos la bentonita con vinagre de manzana orgánico en lugar del agua, porque el vinagre equilibra el pH. Recordá que no uses metal para mezclar, o plástico o madera. La mezclamos muy bien, hacemos una cremita, y esa misma nos la ponemos en el rostro y la vamos a dejar actuar unos 10-15 minutos. Si sienten que la pueden tener más, que no les molesta, que no les tironea mucho, la pueden dejar un poquito más de tiempo y luego la retiran con agüita tibia, o si prefieren con agua fría, no hay problema, como les resulte más fácil, y listo, ya está hecha la limpieza. Volver a usar la tierra para sanar nos recuerda que somos parte de ella. A veces la tecnología más avanzada para limpiar nuestro organismo no está en un laboratorio, sino bajo nuestros pies, esperando a ser descubierta con respeto y conocimiento. Mi nombre es Danay Aguilar y si te gustaría interiorizar en la conexión mente, cuerpo y espíritu, te invito a mi otro canal, Portal Coherencia. Te dejo por acá una etiqueta para que puedas ir directo a visitarlo. Y ahora que sabes cómo desintoxicar tu cuerpo a fondo con arcilla, ¿qué tal si te comparto cómo aprender a nutrirla por fuera
de la mejor manera posible, como lo hacían los faraones antiguos. Te dejo aquí un video para que puedas ir a visitar cómo hacer esta excelente crema de grasa vacuna. Y te prometo que te va a encantar porque da unos resultados extraordinarios y es muy económica de hacer. Si este video te gustó, te inspiró, te dejó algo positivo, te invito a que te suscribas a mi canal, que me dejes un dedito arriba, que me cuentes qué te pareció. Y nos vemos a la próxima. Chao.